La exposición que estaremos desarrollando se trata sobre el hombre y la sociedad. El hombre como el ser social. Desde que el hombre buscó la ayuda de los otros hombres en las actividades de caza, para defenderse de los enemigos, para reproducirse incluso, de allí nace el ser social. Y con el paso del tiempo, se fue desarrollando hasta lo que hoy somos como humanos. Es decir, cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos como unos seres muy débiles que requerimos de la atención y la ayuda de nuestros padres. Pero a medida que nosotros vamos desarrollando, que vamos en el crecimiento, nos vamos incorporando poco a poco a esa sociedad y nos estamos convirtiendo en esto que llaman el hombre como un ser social. Empezamos a conocer sobre todas las normativas, reglas y leyes y conductas que debemos desarrollar o que debemos tener durante el tiempo que estamos en ese grupo familiar. Con el paso del tiempo, se desarrolla, aprende, reconoce que puede valerse por sí mismo. En ese tiempo en que el humano se va desarrollando hasta que va creciendo. La conducta social humana dice que es aquella que está orientada hacia el ámbito social compartido por todos los seres humanos. Entre ellos tenemos las conductas relacionadas al trabajo, las conductas relacionadas al dinero, los estilos de vida, las conductas relacionadas al bienestar social de los demás y las conductas relacionadas al ambiente. Es decir, que nosotros, dependiendo de la situación donde nos encontremos o en el ámbito en que estemos, las conductas o el comportamiento de nosotros va a depender de eso, de ese ambiente que se encuentra en ese momento en el que tú estés presente. Por ejemplo, las conductas relacionadas al trabajo. No es igual el comportamiento o la conducta que tiene un individuo en el grupo familiar que el comportamiento que tiene dentro del grupo de trabajo. Es totalmente diferente. Y seguimos con la conducta social humana, está influenciada por lo siguiente: por las actividades socioculturales, por los factores geográficos y por los factores biológicos. Este último, los factores biológicos, tienen que ver con el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso, compuesto por todas las neuronas que conforman lo que es la espina dorsal, juntamente con el cerebro, y el sistema endocrino, que es la química que produce el cuerpo en momentos o en acciones en que el ser humano actúa. Y las influencias geográficas, de factores geográficos, tienen que ver con la ubicación, o sea, dónde estás ubicado. No es igual la conducta de un individuo que vive en una zona templada con las conductas de un individuo que vive en una zona de desierto, o en el trópico, o en áreas que no son incluso aptas para la convivencia o para la vida humana, pero que como humanos que somos, pues siempre estamos en la búsqueda de dominar la naturaleza. Y nos asentamos o nos ubicamos en sitios que incluso no son favorables para nuestra sociedad. Y la influencia de los factores socioculturales tienen que ver mucho con la conducta, es dónde nos desarrollamos, en qué país estamos, con qué tipo de personas, qué culturas hay dentro de nuestra sociedad, cuáles son esos factores culturales de la música, de la religión, que afectan nuestra conducta. Entonces tenemos esto. ¿Qué es un individuo? Dice que es ser único y irrepetible, que no puede ser copiado o imitado, ya que cada uno surge de un ambiente específico, que era lo que estábamos hablando con respecto a las influencias geográficas, biológicas, con determinadas capacidades físicas y en un contexto histórico especial determinado. Persona es un ser dotado de sensibilidad, con inteligencia y voluntad propiamente humanos. Y ciudadano es aquel que pertenece y es relativo a la ciudad, o sea, es decir, que se desarrolla dentro del ámbito de lo que son las ciudades. ¿Qué es la socialización? Bueno, Rocher en 1980 establece o conceptualiza que es un proceso por el medio del cual una persona aprende a interiorizar en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente. Los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias de agentes sociales significativos y se adapta hacia el entorno social en cuyo seno debe vivir. Es decir, que el ser humano como tal lo estudia la socialización, o sea, la socialización se encarga de hacer estudios sobre esa adaptación del hombre en su área social. De ello también tenemos la conducta social desviada,
que es todo lo contrario de lo que está establecido en las normas. Se dice que es un proceso mediante el cual un individuo o grupo se aparta del cumplimiento de las normas establecidas, es decir, es aquel comportamiento que va en contra de lo que ya nosotros tenemos establecido, sea por tradición, sea por norma, pero es todo lo contrario a las buenas costumbres como nosotros pues tenemos establecido. ¿Y qué es una conducta desviada? No son aquellos comportamientos que se alejan de las normas establecidas por un grupo social o particular. ¿Qué es el delito? Que viene a ser una consecuencia de esa conducta desviada. Bueno, es una conducta social que violenta los códigos de convivencia normados en una ley. ¿Cómo se clasifican estos delitos? Bueno, delito doloso, donde el autor del crimen lo cometió a consecuencia. No fue accidental, sino que fue premeditado. Se habla del delito culposo o imprudente cuando el individuo no quiso cometer el crimen, pero lo hizo debido a una imprudencia. Los delitos preterintencional que cometió son los que quien comete el crimen aspira a un hecho menor de menor envergadura que lo ocurrido. Tenemos los delitos por comisión, que ocurren cuando el delincuente comete por mano propia el crimen, es decir, es responsable de la acción. Delito por omisión es el crimen que es el crimen en consecuencia de una inacción del delincuente. ¿Qué quiere decir? Es decir, de algo que no hizo o que permitió que ocurriera. Puede ser de dos tipos a su vez: por omisión propia, cuando el delito es consecuencia de omitir la norma a la que está obligado por el Código Penal, y por impropia, cuando el delito es consecuencia de una omisión o que está contemplada en el Código Penal. Seguimos, nos encontramos con la prostitución, un tema que tiene mucho estudio, que tiene muchas contradicciones y que desde tiempos ancestrales, desde el inicio de la humanidad, se ha convertido en un tema de discusión. Pero en sí, ¿qué es la prostitución? Bueno, es una actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con otra a cambio de dinero. El juego, actividad realizada por seres humanos que involucra el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo. Y las drogas se refiere a toda sustancia química farmacológicamente activa en el sistema nervioso central que se utiliza porque producen determinados efectos placenteros. Si englobamos estos tres términos, que es la prostitución, el juego y las drogas, nos damos cuenta que todas están relacionadas con el dinero. ¿Por qué están relacionadas con el dinero? Porque la prostitución, o las personas que se dedican a la prostitución, lo hacen por una necesidad. En el mayor porcentaje de su actuación como prostituta, lo hacen con intención o con la necesidad de adquirir dinero. El juego, que a pesar de que se puede decir que es una forma para activar el punto de vista del cuerpo, pero también nos va llevando a un sitio a un aspecto que es la competencia, y entonces vamos llegando hacia el área donde empieza lo que es la parte de lo que se llaman las apuestas. ¿Y qué son las apuestas? Generalmente es también el manejo del dinero. Y si llegamos a las drogas, tanto el que consume como el que la distribuye está relacionado con el dinero, porque el que la distribuye lo hace con la necesidad de producir dinero para sus beneficios propios, y el que la consume pues incurre en delitos para adquirir dinero para poder comprar la droga. En sí, entonces estos tres términos que están aquí juegan un papel importantísimo dentro de nuestra sociedad y afecta al ser humano en el sentido de que lo va viciando y lo va llevando a cometer actos que van en contrario a la ley establecida. Y seguimos con otro que sigue siendo uno de los delitos que sigo hablando, que tiene que ver con la necesidad del dinero, que son los delitos de cuello blanco, que son aquellos que son realizados por personas, según aquí lo establece, de forma elegante, pero que consiste en obtener dinero a través de malversación de fondos o de fondos en entes gubernamentales o en empresas privadas. Es un delincuente pues, que usa o tiene el manejo de acciones fraudulentas con la intención de obtener beneficios. Seguimos entonces que ¿quién estudia estos cuatro términos que hemos hablado? La sociología criminal, que es una rama de la sociología general que estudia el delito como una conducta desviada. Cuáles son sus causas, sus formas, cómo se desarrolla, qué efectos tiene y su relación con los otros hechos sociales.
para poder detectar conductas que pueden ser delictivas. La criminología es la ciencia interdisciplinaria que se apoya en la sociología, en la psicología, la antropología y el derecho penal y otras áreas del saber humano, con el objeto de estudiar el crimen desde lo teórico a lo filosófico. Seguimos con los grupos sociales, que se habla que son conjuntos de seres humanos que se encuentran en interrelación social, es decir, un conjunto de 3 o más individuos que cumplen dentro de la sociedad un rol establecido. Pero ¿qué pasa cuando ese grupo social es cohesionado? La cohesión grupal es un proceso de unión, apego o atracción individual a los grupos, con el fin de cumplir las metas, impulsar la motivación para que estas juntos puedan llegar al objetivo principal. Y el líder es una persona que dirige un grupo, desde un equipo hasta la población de un territorio, quien tiene la capacidad de influenciar, tiene la capacidad de estimular e incentivar a los integrantes de este grupo en un propósito común, que es alcanzar los objetivos comunes. El líder es aquel individuo sobresaliente con características propias, que es el que se va a encargar de dirigir y dirigir a los grupos de forma de que ellos puedan llegar a la meta o al objetivo alcanzar. Si estamos hablando de un país, estamos hablando de que un presidente es el líder y ese líder tiene que llevar al país hacia un rumbo de estabilidad, de satisfacción para los ciudadanos de ese país. Y vamos a hablar sobre el movimiento cooperativo. El cooperativismo, movimiento cooperativo, es una doctrina que defiende la cooperación como medio para lograr un mayor beneficio, así como para características que presentan. El cooperativismo o movimiento cooperativo es una doctrina que defiende la cooperación como medio para lograr un mayor beneficio, así como para satisfacer las necesidades existentes. Es decir, esa es la naturaleza del cooperativismo. Y en el cooperativismo destaca lo siguiente: un apoyo mutuo entre los socios, equidad e igualdad entre socios, solidaridad entre los participantes, esfuerzos propios y motivación mutua, sistemas democráticos y justos, responsabilidad, fines y objetivos comunes entre los cooperativistas, principios del cooperativismo y satisfacción de las necesidades existentes. Es un grupo de individuos que se asocian con el fin de satisfacer las necesidades mutuas y satisfacer las necesidades de las personas que están o de las sociedades que están a su alrededor o donde ellos desempeñan sus actividades. Gracias.